Y también puede ser que haya personas que tengan predominancia por cierto estilo porque lo han adaptado en el fondo a los diferentes escenarios en los cuales se encuentra, o son personas, o en general las personas tendemos a actuar con cierto estilo de comportamiento. No, mira, el estilo, normalmente cuando se hacen estos test en términos así profesionales, el test te arroja dos resultados. Uno que se llama natural o básico y otro que se llama adaptado o medio ambiente, depende de las traducciones, ¿okay? El básico o normal es como tú eres realmente, ¿ya? Normalmente es como tú te comportas cuando estás solo o cómo te gustaría comportarte sin el impacto de terceros. Okay. Y el adaptado es casi como te ven los otros, más que como tú actúas frente a los otros, como los otros te ven, ¿okay? Por lo tanto, se dan esas dos variables, pero en general también esto no tiene características de calidad, o sea, no es bueno o malo ser de un estilo o de otro. Sí, lo que se da es que es mejor o peor para hacer algo o para ejecutar una función. Okay. ¿Ya? Entonces, claro, si tú quieres una persona, por ejemplo, que sea súper detallista, el C es el más detallista de todos. Introvertido y orientado a la tarea. Son generalmente personas muy analíticas, muy de tener datos, ¿ya? El D, sin embargo, siendo orientado a la tarea y más extrovertido, por ejemplo, asume mucho más riesgo que el C. El C tiene que tener todos los datos antes de tomar una decisión, entonces a veces son más lentos para tomar decisiones. El D le gusta mucho el riesgo, por lo tanto, con poquitos datos, vamos, echémosle para adelante, y si nos equivocamos no importa, le echamos para adelante de nuevo, ¿eh? Son comportamientos muy, cuando uno lo analiza, evidentes. Sí. Hay personas que lo manifiestan muy fácil, hay otras que no. De hecho, todos tenemos los 4 estilos, pero siempre hay uno, a lo más 2, que son predominantes. Y eso uno lo refleja también en los estilos de comportamiento. De hecho, estos tests que ya se han manejado mucho entregan a veces resúmenes de incluso cómo reconocer a las personas por cómo caminan, por cómo se visten, por cómo hablan, por cómo reaccionan, qué cosas hacen en sus vacaciones o en su tiempo libre. Todo eso ya está como predeterminado porque son tendencias, sobre todo en personas que su estilo es muy, muy marcado, en que las hacen todas. O sea, te voy a decir este gallo, pero es de todas maneras porque actúa de esta manera. Ahora, en términos generales, yo te diría, las características propias del D son personas activas, muy competitivas, son a veces excesivamente directos, son personas que te hablan al hueso, y eso es muy bueno para algunas cosas y para otras cosas no tan bueno porque generan también conflictos o cosas de ese estilo. El I es una persona, acuérdate, extrovertido orientado a las personas, a las relaciones personales. Son personas generalmente muy conversadoras, son como los reyes de la fiesta, son los que organizan todo, son muy habladores, bastante dispersos, o sea, son personas que te están hablando de un tema y se cambian por otro tema, les cuesta concentrarse, ¿ya? Justamente por esas características. El S, el estable, es una persona generalmente como amigable, como carismático, como tranquilo, su objetivo es la paz, es que todo esté tranquilo y ordenado. La mayoría de la gente es S, dentro de los estilos, como estándar. Pero son personas, como quien dice, que no tienen un distintivo muy claro en las otras 3. Y el C es el cumplidor, que como te decía, es analítico, es meticuloso, es detallista, a veces más lento para tomar decisiones justamente porque quiere tener todo, porque no le gusta equivocarse. El C es muy preciso. Le cuesta más trabajar en equipo, tal vez. Sí, sobre todo cuando todo el resto apunta a otro objetivo. Si es un equipo, o sea, si tú dices, no sé, por ejemplo, quiero hacer un equipo de ejercicios de números, el mejor es el C, porque va a concentrarse y va a sacar el ejercicio. ¿Ya? Si tú quieres un equipo de distracción o que todos lo pasemos bien, pon a cargo a un I, porque ese es el líder para las cosas así más de distracción. Y por eso te digo que no es que sean buenos o malos, es que son mejores o peores, dependiendo del objetivo que uno quiere perseguir. Y en la comunicación lo mismo.
El D lo que persigue es el control. El I, el reconocimiento. El S, la paz, la tranquilidad. Y el C, el cumplimiento o la precisión. Eso es lo que espera cada uno de ellos. Entonces, basado un poco en lo que hablábamos en delante, si yo sé que tú eres D, yo lo que voy a hacer es hablarte de tal manera que tú sientas que tienes el control. ¿Y cómo lo puedo hacer? Cuando tú me hagas una pregunta o me pidas algo, yo no te voy a dar una alternativa, te voy a dar dos alternativas. Las dos son mías, pero tú vas a decidir, entonces tú tienes el control. ¿Te fijas? Es buscar la fórmula, ¿ya? En el I, cuando tú no estés de acuerdo con un I, parte diciéndole, interesante, me gusta tu idea, pero fíjate que, ¿qué pasa si la vemos de esta otra forma? Y se la cambia entera, se la da vuelta. Pero lo valoro. Pero ya lo reconociste, ya le reconociste su idea. Aunque al final lo convenzas de que la tuya es mejor y que es opuesta a la que había dicho, ya le reconociste. ¿Ya? El I, un golpecito en la espalda, un te felicito, es como el éxtasis, digamos, porque es lo que busca. En el S la idea es que no haya mucho ruido, que lo que tú le estés planteando no lo descoloque, porque esas cosas como que lo sacan un poco de su esquema. No lo compliquemos. No lo compliquemos. Sí. Y en el C, ser muy directo, muy preciso en los datos. O sea, tal como lo muestra el gráfico que yo mostraba, D, I, S, C, el C es el opuesto del I. El C es súper preciso, el I es muy difuso, ¿ya? Muy disperso. El D es atómico y echémosle para adelante, y el S es tranquilo, vamos con calma. ¿Ya? Son los estilos opuestos. Buenísimo. Bueno, ya tenemos una idea como bien clara de los estilos de comportamiento. Ahora, ¿por qué es importante conocerlos? A ver, básicamente, si nos orientamos en la calidad de la comunicación, tal como comentábamos, en la medida que tú te adaptas o conoces el estilo del otro, puedes transmitir tus ideas con el mensaje adecuado para que el otro capte exactamente lo que tú quieres transmitir. En la medida que uno conoce los estilos, también uno puede cambiar la forma de cómo comunicarse. La idea es que el D, tal como decía, son mucho más directos. Por lo tanto, si yo me pongo a divagar frente a una persona D, probablemente se va a desesperar y no va a ser la mejor comunicación, porque va a querer más información o más rápido. ¿Ya? Es ahí donde, en la medida que uno sabe cuál es el estilo del otro, puede mejorar mucho el que la forma que yo ocupo es la que al otro le acomoda, y de esa manera mi comunicación es más efectiva con el otro. Es un poco ese el enfoque respecto de la relación del estilo con la calidad de la comunicación. Y en el momento de resolver conflictos, por ejemplo, ¿cuál sería como las pautas o las líneas que serían las más recomendadas para que alguien con un estilo marcado pueda en el fondo enfrentar ese conflicto y resolverlo de la mejor forma? Sí, yo creo que, a ver, al final el conflicto se resuelve en la medida que se comunique bien y que la calidad de lo que se está transmitiendo sea dirigida específicamente a resolver el conflicto. Lo que pasa muchas veces con los conflictos es que la comunicación entorpece o más bien complica más el conflicto. A veces el analizar los datos en forma más analítica, más fría, puede que como que baja la presión. El usar técnicas de ese tipo también depende mucho del estilo del otro. Si yo a un S le digo, oye, ok, pero calmémonos, veamos el tema, analicémoslo con calma, el S me va a entender. Pero si yo le digo eso mismo a un D, me dice, no, tenemos que resolverlo al tiro. ¿Ya? Y el I me dice, sí, tienes razón, pero mira, hablemoslo y esto, y puede hablar horas. ¿Ya? Y no se resuelve. Sí. ¿Ya? Y el C lo que va a querer es, oye, dame los datos. ¿Ya? Dime exactamente qué pasó, cuándo pasó, a qué horas pasó, porque eso es lo que le importa. Entonces, nuevamente, si consideramos los estilos, podemos ir a resolver el tema de una forma adecuada respecto del comportamiento del otro. Pero hay que enfrentarlo y, como te digo, la forma de enfrentarlo es lo que puede hacer la diferencia. ¿Y cuál sería como tal vez la orientación que deberíamos tener, pensando que hoy en día todos queremos ser entendidos, todos queremos ser escuchados, y de alguna manera eso podría ser tal vez una traba a la hora de comunicarnos con efectividad?
Sí, sí, yo creo que incluso, bueno, hay temas de la parte educacional también que influyen mucho en esto, ¿ya? Y no solo la educación, me refiero a la educación formal, educacional desde colegio, digamos. Hoy día la educación está en todas partes, está en el teléfono, ¿ya? Está en las redes, está en la televisión, está en todas partes. Y vemos que los estilos han ido cambiando. Y los estilos cambian, por un lado, porque hay personas que están empeñadas en cambiarlo, pero también porque el receptor está pidiendo otro estilo. Y eso es como un todo, y es algo que ha ido evolucionando muchísimo. Entonces, el pensar en que yo tengo que actuar de una cierta forma en beneficio del otro, cuesta. Porque justamente toda esta formación es muy egocéntrica. Hoy día las redes sociales es como que todos tienen que mostrar lo que hacen en el momento para que todos sepan lo que yo hago. Y yo lo muestro. Y yo. Es puro egocéntrico. La buena comunicación funciona justamente cuando dejamos un poquito de lado nuestro ego porque queremos que el otro tenga un beneficio en lo que yo le estoy transmitiendo. Pero no es mi beneficio, no es que a mí me entiendan, es que el otro entienda. Sacarse ese egocentrismo ayuda mucho a que las relaciones sean mejores, a que la comunicación sea mejor. Y en esto quiero ser súper majadero e insistente, es súper difícil. ¿Y cómo podríamos también mejorar la comunicación? Aparte de todas las formas, los estilos de comportamiento que acabas tú de presentarnos, ¿crees tú que hay alguna otra forma que pueda ayudar a mejorar la comunicación? Estoy pensando entre los estudiantes, entre profesores estudiantes, en la misma familia. ¿Qué crees tú que es importante tener presente también? A ver, yo creo que hay una fórmula que es muy exitosa respecto de esto. E incluso hay como un juego que se puede hacer respecto de ello, que es hablar haciendo preguntas. Toda la formación que recibimos nos obliga a responder preguntas. Y en el colegio, en la universidad, donde sea, nos hacen pruebas que son preguntas y nosotros tenemos que responder. Entonces nos enseñaron a responder. Y nos cuesta mucho hablar con preguntas. Hay un juego que en algunas técnicas yo lo ocupo, que consiste justamente en eso, enfrentarse dos personas en que yo te hago una pregunta, pero tú fallas si es que me contestas. Y la respuesta correcta a mi pregunta tiene que ser otra pregunta, pero contestándome mi pregunta. O sea, es bien engorroso. Ahora, los niños lo hacen espectacular, ¿ya? Tú le dices, háganse preguntas, y se hacen preguntas, y se contestan, pero con preguntas, ¿ya? La forma de mejorar la comunicación es eso, es dejar de hablar y empezar a escuchar. Eso es fundamental. Luis Felipe, ¿y te gustaría, para terminar este segundo capítulo del We Talk, tal vez cerrar con alguna información que tú creas que es muy importante tener presente, algo que quieras reforzar con la familia Trevuelas? Sí, mira, yo casi como una sugerencia en pos de mejorar las relaciones, mejorar la comunicación. Traten, no siempre se puede o no siempre es fácil, traten de identificar cómo es el otro para comunicarnos mejor. Y en eso les reitero la fórmula que les mencioné anteriormente, ¿ya? Extrovertido, introvertido me da dos ejes, orientado a la tarea, orientado a las personas. Y dentro de esas dos respuestas, digamos, tengo los 4 estilos de comportamiento. Eso ayuda. Y lo segundo, esto último que estábamos comentando. O sea, tratemos de preguntar más y de opinar o de dar nuestra verdad como la verdad. Porque muchas veces en la pregunta encontramos otras verdades que lo que hacen es fortificar la propia y transformarla en una verdad diferente, pero que es como más compartida con otras personas. No es solo mi verdad, sino que es una verdad de varios. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Ok, encantado, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en We Talk. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta segunda sesión del podcast y los dejamos invitados a que ingresen al canal de YouTube Trevuelas TV para que puedan acompañarnos y aprender junto a nosotros. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.